Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta hoy, agosto 29 de 2021, en la página 131, en la frase cada ronda, el párrafo que comienza con las palabras cada ronda. El párrafo del final. Sí, es el párrafo final. Gracias, Alberto. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Estamos en la parte de la digresión que hace HPB en la obra original, el resumen de esa digresión, en la cual ella aclaró ciertos puntos que no quedaron claros en la conciencia y en la capacidad de Sinet para el alcance de ciertas frases que estaban en las cartas, de donde él fue extrayendo una gran comprensión de la parte de la teosofía que se le pudo hacer llegar en las cartas y que están sobre todo muy bien realizada, y el maestro le dio la felicitación por este libro tan profundo y tan exacto en muchas cosas. Por favor, si pueden, me cierran los micrófonos, que yo no cierro porque, pero bueno, ciérrenlo ustedes mismos manualmente, por favor, porque si no los ruidos quedan en la grabación. Y entonces ella hizo una referencia a una de estas cosas que él no pudo entender. Él no pudo darse cuenta de por qué los maestros hablaban de seres de quinta ronda y aún uno, Buda, de sexta, cuando estamos en la cuarta. Y esto es lógico que en una persona que por primera vez se asomaba a la ley de evolución a través de estas cartas, que tuvieron que ser hasta el punto en que se autorizó a publicar para la humanidad, y no solo que se autorizó, no lo vean como una cosa de una jerarquía superior a una humanidad ignorante, sino a lo que, de acuerdo con la evolución mental de la actual humanidad, la actual humanidad iba a ser capaz de asimilar correctamente. Porque lo que no se asimila correctamente, entonces está en ese peligro de ser desvirtuado, mal usado. Y por eso es que ellos le dan la orden a ella que haga esta digresión en el punto de la explicación de las rondas, las razas, etcétera, que era más apropiado para que los errores del budismo esotérico no quedaran, aunque ellos no los condenaban, pero no quedaran sin la oportunidad de que los seres humanos, a través de esta obra posterior, tuviéramos la oportunidad, porque lo único que se nos da es eso, de poder profundizar más en estos estudios de lo que son las distintas fases de la ley de evolución en rondas, razas, etc. Y entonces ella pasa a explicar esto. Cada ronda trae consigo un desenvolvimiento nuevo. Esta cuarta fue la que, al llegar al punto más bajo del ciclo de descenso a este nivel material, el plano físico, pues podía ya tener los cuerpos humanos evolucionados lo suficientemente para que pudiera despertarse la verdadera capacidad de inteligente, manas, que no se había podido despertar en los ciclos anteriores, es decir, en las 3 rondas anteriores, y es en la mitad de esta cuarta que entonces descienden los Pitris Agnisvatas, es decir, los padres de la del fuego, que simboliza esa inteligencia
que se le, como le llamamos, se le compara con la luz, con el calor de ese fuego. Porque todos son nada más que comparaciones, puntos de apoyo para que podamos entender la diferencia entre este principio divino ya funcionando en una constitución humana, aunque sea imperfectamente ahora, la mayoría de nosotros nada más con la mente concreta, algunas nociones o ideas de mente abstracta, pero sin la verdadera iluminación de la sabiduría. Pero sí ya se podía, y entonces comenzó ese despertamiento inteligente de la humanidad. Y como es natural, había monadas que asimilaron mucho más ampliamente esta enseñanza. El que más adelantó fue lo que conocimos bajo el nombre, o conocieron en aquella época los seres que estaban encarnados bajo el nombre de Gautama Buda o Sakyamuni. Y fíjense que cuando se dice que él contempla en su iluminación en la noche esa de Wesak, de la luna llena de mayo, contempla todas sus encarnaciones, que han sido 555. Podrá ser un número simbólico, no vamos a entrar en detalle. Pero ¿cuál es el promedio que el mismo Sidney le preguntó al maestro? Porque no es un número exacto. Cada monada puede adelantarse más o retrasarse. Y le dice 777 el promedio. Si Buda la hizo en 555, esta iluminación, pues está diciendo que él ahorró 222 del promedio. Y eso, óigame, una proporción apreciable. Y entonces por eso es que, de acuerdo al desenvolvimiento nuevo, pero a la velocidad en que la mónada pueda, como si dijéramos, asimilarlo, y el número de encarnaciones que necesite para ello, y por tanto el tiempo en el aspecto manifestado, pues va a variar. Y entonces ella explica eso de esta manera. Cada ronda trae consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la constitución mental, que fue lo que trajo la cuarta ronda en cuanto a despertamiento de la mente, psíquica, las emociones, el sentir la vitalidad dentro de nosotros, espiritual y física del hombre. Es decir, que eso llega a un cambio físico siempre. Por ejemplo, ya lo hemos visto y lo vamos a ver después en detalle en antropogénesis. Cada raza humana trae un cambio físico que lamentablemente se sigue confundiendo por muchos seres humanos. Y es un sentido. Entonces la primera raza tuvo un sentido, la segunda raza tuvo 2 sentidos, la tercera raza tuvo 3 sentidos, la cuarta raza 4 sentidos, nosotros que somos la quinta raza 5 sentidos. Y esa parte física, si ustedes leen cuidadosamente cómo traspasó la evolución de la humanidad, vamos a decir el grueso de la corriente evolutiva humana, de la primera a la segunda raza, vemos que ese cambio es inicial. La raza se convierte, por ejemplo, de la primera, que no tuvo muerte, que tuvo una serie de características muy primitivas, pero era la primera raza, tenía un sentido. Y cuando comienza la segunda, el impulso hace que los cuerpos físicos empiecen a nacer y a morir, porque entonces no era un solo cuerpo para toda la raza. Viene el problema de la reencarnación también, pero con 2 sentidos. Y los 2 sentidos se hacen antes de que la raza esté verdaderamente, como si dijéramos, expresándose en el universo. Porque lo físico es total. Y la raza física humana siempre cambia por el sentido y cambia desde el inicio. Por eso, el ver hoy en día entre seres humanos diferencias raciales es un mito, es un error y es una confusión entre etnias y
toda una serie de características de los pelos, de la piel, del color de los ojos, etcétera, que no tienen que ver con la raza, tienen que ver con categorías o con calidades tecnológicas de acuerdo al clima, al ambiente, etcétera. De hecho, nuestra quinta raza, que ahora tantos equivocados creen que es la de piel blanca, cabello rubio, ojos azules, es una variante europea de la quinta raza, pero los primeros, los que de verdad establecieron la edad de oro de nuestra raza con 5 sentidos funcionando por primera vez, fueron los negros etíopes del Asia Central, que por eso dejaron sus huellas de piel tan oscura en la India, que fue su primera civilización. Y de ahí las emigraciones fueron a Egipto, a Caldea, a Sirio-Babilonia, a Grecia, y ya en Europa es que empiezan la parte más nórdica, porque la piel se blanquea mucho por falta de sol en los climas muy fríos, es que empiezan a tener estas expresiones étnicas de piel blanca, etcétera, etcétera. Pero eso no es quinta raza, ni es la verdadera caucásica. La caucásica verdadera que surge del centro de Asia a la India para la primera gran civilización fueron los negros etíopes. Léanselo bien en Antropogénesis para que nunca, cuando alguien les diga algo, ustedes puedan pensar que eso es lo que enseñó la teosofía, esa de la piel blanca y los ojos azules, etc. Eso es una malinterpretación de una superficial consideración de algunas enseñanzas teosóficas y de confusiones de autores que no tenemos por qué tomar en cuenta. Así que el hombre evoluciona espiritual, psíquica, mental, psíquica y físicamente. Yendo en el orden, porque lo más alto es lo espiritual, mental, psíquica y físicamente, aunque ella lo puso ahí en otro orden. Evolucionando todos estos principios en una escala siempre ascendente, porque eso se produce cuando se va a llegar a la parte más baja del ciclo, que es la cuarta raza, y de ahí nuestra quinta, etcétera, lo que está haciendo ascendiendo. De aquí se deduce que hombres como Confucio y Platón, de nuestra quinta raza, que pertenecían psíquica, mental y espiritualmente a los planos más elevados de evolución, eran de nuestra cuarta ronda, porque están encarnados en esta ronda y en esta raza, como la generalidad de los hombres serán en la quinta ronda. Es decir, ellos en lo interno, mental y aún psíquicamente, se adelantaron a una ronda por delante, cuya humanidad se haya destinada a encontrarse en esta escala de la evolución inmensamente más elevada que nuestra humanidad actual. Es decir, Platón y Confucio no hay quien niegue de que están muy por delante de nuestra actual, vamos a decir, de nuestro actual promedio humano. Y por eso ellos están como si pertenecieran a la quinta. Es decir, están a la altura de conciencia que va a expresar la evolución humana en su evolución de conciencia en una ronda por delante. Pero todavía tenemos otra sección, la verdadera sección, porque irse por una ronda adelante no es una excepción, es una posibilidad. Pero 2 más adelante es la excepción. Y del mismo modo, ella pone Gautama Buda, es decir, Sakyamuni, la sabiduría encarnada la llevó a poder manifestar en toda su plenitud. Era aún más elevado y más grande que todos los hombres que hemos mencionado, a quienes se llama de la quinta ronda, mientras que a Buda y a Sankaracharya se les llama de la sexta ronda alegóricamente. Es decir, es como si estuvieran expresándose en la sexta ronda.
¿Por qué Buda? ¿Por qué Sankaracharya? Porque obviamente, fíjense que Sankaracharya usó, de acuerdo a la tradición esotérica, los vehículos de Buda que no pueden desintegrarse por haberle adelantado su constitución atómica a un nivel tan, como si dijéramos, del futuro, que no pueden retornar ni aún en el nivel material esos constituyentes a ser átomos normales de nuestra humanidad actual. Fíjense lo que es el impulso que allí se repercutió en la materia. Estudien eso en algunas de las obras, en el misterio de Buda, en los tomos finales de Doctrina Secreta, etcétera, y verán el por qué es esto una realidad. Y aún en un lenguaje más sencillo y con más velo, porque yo lo que no creo que él se equivocara, sino que había más velo, en los maestros y el sendero de Leadbeater. Es una alegoría y él mantuvo alegoría en algunas de las cosas que escribió en esa obra. Y ahora se verá bien clara la verdad de la observación hecha en el budismo esotérico y lo cita ella entre comillas. Cuando los hechos compilados de una ciencia por completo desconocida se exponen por primera vez a mentes no preparadas, fíjense que es lo que está enfatizado, era lo que desgraciadamente le pasó a Cine, porque él era todavía novato, vamos a decir, y no estaba preparado. Él no hizo una preparación de su cuerpo, de su cerebro, sobre todo. Él nunca cambió su vida lo suficiente, pero tenía un lazo kármico con el maestro Cache, que el maestro Cache en una de las cartas se lo dice, y parece que había también algo de agradecimiento que el maestro no le comunica, pero que se interpreta, eso sí es una interpretación de otras partes y no de esta narración del encuentro de ellos en Egipto. Ese sí lo da hasta con nombre y con toda una serie de detalles. Búsquenlo también en las cartas. Así que es imposible presentarlo con todas sus cualificaciones apropiadas y desarrollos anormales. Es decir, ¿por qué estas mónadas pueden avanzar tanto? Tenemos que contentarnos al principio con tomar las reglas generales. Nosotros todos, desde un punto de vista evolutivo, pertenecemos a la cuarta ronda. Determinados, vamos a decir, y muy especiales esfuerzos de los egos de un Platón, de un Confucio, y sobre todo de Gautama, que se fue por encima de toda la humanidad, pues hacen que sean casos excepcionales. Y este es especialmente el caso de estudio, cuyos, y ahora vuelven a enfatizar, el maestro vuelve a enfatizar HPB en la nota, porque no sé bien si eso también se enfatizó en la obra, cuyos métodos de enseñanza tradicional generalmente seguidos van encaminados a imprimir en la memoria cada idea nueva, provocando la perplejidad que al fin ella mitiga. La idea nueva va a mitigar algo, pero de momento deja una perplejidad y una de estas perplejidades le hicieron cometer algunos errores a Cine. Y ella dice, los chelas laicos europeos, que fueron Hume, aunque Hume fracasó casi, se separó él mismo, no quiso saber más nada de los maestros, pero Cine sí fue en este aspecto fiel a que él reconocía de que le habían enseñado y que él podía seguir aprendiendo y quería que le siguieran escribiendo, etc. Bueno, entonces estos chelas europeos laicos se permitieron algunas veces especulaciones gratuitas. Es decir, ellos le preguntan, o Cine sobre todo le pregunta, sobre los 7 planetas sagrados, un misterio que no se va a dar, yo creo que en largos
y quizás nunca, sino que lo tiene que descubrir cada alma que vaya creciendo por sí mismo. Y entonces, entre estas especulaciones gratuitas, dice, tenemos la afirmación errónea de que dos de los globos superiores de la cadena terrestre eran dos de nuestros bien conocidos planetas, además de la Tierra. Vuelve ahora al budismo esotérico en la página 113. Recuerden, esto es de la edición inglesa. Además de la Tierra, existen únicamente otros dos mundos de nuestra cadena que son visibles, Marte y Mercurio. Pero lo que el maestro le había dicho no era que fueran de nuestra cadena, sino que eran de los que tenían la pregunta de cine, y búsquenlo ustedes, creo que eso está en la carta, creo que es 23 o algo así, 22, 23, búsquenlo por ahí, pero no me recuerdo exacta, me disculpan, pero yo no, aparte eso no es importante, lo importante es que ustedes hagan la búsqueda y lo encuentren, para que ustedes mismos, ustedes se encuentren. Es lo que les pregunta, ¿qué relación especial tenían además de Venus? Y cita Venus, creo que Saturno, etc. Cita varios de los planetas que consideraban las civilizaciones antiguas, pretéritas al cristianismo, planetas sagrados, que son 7. Y el maestro le dice Marte y Mercurio. Y ellos lo interpretaron como eran dos mundos de nuestra cadena que son visibles. Eso que ella lo enfatiza en itálica fue el error de Sinen. Él le dice que había una relación, además de Saturno, es decir, además de Venus, Saturno, no me acuerdo cuánto, Júpiter, etcétera, que son de los planetas sagrados de la antigüedad, eran Marte y Mercurio. Pero no era que fueran físicamente de nuestra cadena, porque obviamente Saturno, Júpiter, Venus, etcétera, tampoco tenían que ver con nuestra cadena planetaria. Ellos lo interpretaron de esa manera. Y eso es lo que quedó como error. El maestro quería que yo lo rectificara. Fue rectificado así, como yo siempre insisto. Annie Besant pasó de su línea todavía atea, etcétera, a la Sociedad Teosófica por leer la doctrina secreta pensando que iba a poder hacer una crítica en contra de la espiritualidad, que esto que lo otro, lo que se convenció de que aquello era lo que ella estaba buscando toda su vida, porque ella no se conformaba con el materialismo, con el ateísmo. Y abandona su trabajo con Brian Love y con otros, Bernard Shaw, etcétera, con los cuales ella trabajaba en bien de la humanidad, como ya lo entendía hasta ese momento, la parte material, y se pasa totalmente a la teosofía. ¿Cómo si Annie Besant se deslumbra, vamos a decir, se convence a través de la doctrina secreta? Más nunca dijo algo de eso, y siguieron. Cuando habla ella en genealogía del hombre y en otras cosas, hablan de los dos planetas, Marte y Mercurio, como parte de nuestra cadena. Leadbeater hizo lo mismo en su conferencia de la vida interna, y muchas personas lo que piensan es que ellos se habían salido de lo que Blavatsky decía. Para mí, que ellos pensaron que quien no profundice aquí, que se quede conforme con su error, pero que no siga investigando por si acaso. Aquí hay mucho misterio, hermano, porque ella después dijo bien claro, ni el sol ni la luna tampoco son planetas sagrados, pero nunca dijo cuáles eran los verdaderos planetas que sustituyen al sol y la luna, excepto una insinuación de un planeta que se le llamó, creo que Helio o algo así, no me recuerdo, que estaba más cerca que Mercurio, que parece que se hizo ya imposible de ver, pero que parece que o existe o existió. Esta fue una gran equivocación, continuó HPB, pero fue causada tanto por lo vago e incompleto, no podía ir más allá de la contestación del maestro, como por la pregunta misma
igualmente vaga e indefinida. Se preguntó lo siguiente, ella va a la pregunta porque el maestro tenía compromiso de no decir ciertas cosas, pero la pregunta de Sinet fue la que fue vaga y le permitió a él quizás darle y que él siguiera investigando. Él, en vez de investigar, lo tomó como la idea esta de que Marte y Mercurio son dos mundos visibles o físicos de nuestra cadena planetaria. Nada más que tenemos un cuerpo físico y eso, las cadenas planetarias son macrocosmos del microcosmos que es el hombre. No pueden tener ni tenemos tres cuerpos físicos. Aunque haya un doble etérico y haya un prana, porque tenemos una trinidad inferior y eso también puede ser tomado muy malamente por los novatos que eran Sinet y Hume. Ella, fíjense que ella lo pone en conjunto, los dos. Parece que los dos llegaron a tener la misma confusión. Se preguntó lo siguiente. Ahora va la pregunta como se le hizo al maestro. ¿Qué planeta de entre los conocidos por la ciencia moderna, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundo? No dice cadena planetaria, sistema. ¿Ven cómo una sola palabra puede tener una clave? Porque claro que Mercurio era físico, ¿no? Ahora bien, si por sistemas de mundo, bueno, fíjense, ahí había una llamada que yo no la vi. ¿Dónde está esa llamada? Óigame, cuando ustedes ven que hay una llamada, llámenme la atención, mi vista está muy mala, por favor. En el budismo esotérico, mi querido hermano Gaspar. Gracias. Ajá. Ok. Y fíjense, había esta llamada que yo no me di cuenta. Vamos a leerla y después seguimos con el texto. A excepción, por supuesto, de todos los planetas que son los cuartos en el orden numérico, como nuestra Tierra, la Luna, etcétera, etcétera. Copia de todas cuantas cartas fueron recibidas o enviadas, excepto unas pocas particulares en las que no existía enseñanza alguna, según dice el maestro, las tiene la autora. Recuerden que estas cartas se publicaron en 1923, después de la muerte de Sinet. Esto nunca se publicó en la vida de HPV, ni aún después de muerte de ella, hasta la muerte del mismo Sinet, que fue quien la recibió. Como era su deber en el principio contestar y explicar ciertos puntos que no habían sido tocados, es más que probable que no obstante las muchas notas en aquellas copias, la autora en su ignorancia del inglés y por temor a decir demasiado, haya podido estropear la información dada. Ella asume la culpa de ello en todos los casos. Pero le es imposible consentir que los estudiantes permanezcan por más tiempo bajo impresiones erróneas o que crean que la falta es del sistema esotérico. Véanse las cartas de los maestros Apecines, la carta número 23b. ¿Ven? Que era la idea que yo tenía. Busquen esto todo en la 23b y compárenlo con lo que en este compendio, o si tienen la obra completa, que tiene algunas cositas que quizás aquí se hayan extractado, pues ustedes van a poder ver que lo que ella está explicando tiene este fundamento. Recuerden, la 23 tiene 23A, son las preguntas de Sinet. 23B son las respuestas del maestro. Para que también vayan estudiando en orden. ¿Cómo él hizo la pregunta? ¿Cómo está la respuesta en esa 23D? Así que entonces, ahora bien, como si dijéramos, abunda o amplía HPV. Si por sistemas de mundo, fíjense que yo le dije, no, él pone en el libro cadenas planetarias. Cadena es distinto a sistema. ¿Ok? Y en esto también las terminologías no estaban del todo claras en el momento en que se publica el libro y en el momento en que Sinet recibió estas cartas. Si por sistema de mundo se pretendía significar nuestra cadena o cordón, palabras que están usadas también en las cartas y por las preguntas de Sinet. Ellos decían que era como un cordón de globos. Cadena
o cordón terrestre por el que hacía la pregunta, en este caso Cine, que está entonces, tienen que buscarlo en la 23A, en lugar del sistema solar de mundos, como debería haber sido, entonces desde luego la respuesta era muy probable que resultase mal comprendida. Es decir, Cine estaba pensando en la cadena, en el cordón terrestre. El maestro estaba explicando el sistema solar de mundo, que es donde tienen su función 7 planetas físicos sagrados para cada sistema planetario o para cada cordón planetario. La Tierra, en relación con el sistema solar, tiene 7 planetas físicos sagrados. Y ninguno de ellos es el Sol y la Luna, que fueron los 2 velos que se le dejaron. Y le dieron 5, como ellos ya estaban desarrollando manas, le dieron 5 correctos. Es decir, la Tierra, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los 5 que se le dieron. Pero el Sol y la Luna no son planetas. Sí, la Luna no fue, pero está muerta. Y el Sol es una estrella, no es un planeta. Y entonces, claro, el maestro da una respuesta que él comprende mal, porque la contestación fue Marte y 4 planetas más, acerca de los cuales la astronomía nada sabe. Ni A ni B, ni X ni Z son conocidos ni pueden ser vistos por medios físicos, por perfeccionados que sean. Y ahí sí está la llamada 8, esta sí la vi. Dice, en esta misma carta se expresa claramente tal imposibilidad por uno de los maestros al autor del budismo esotérico. Y le dice, ven, carta 23B, haceos cargo de que me estáis haciendo preguntas que pertenecen a la iniciación más elevada, que solo os puedo dar una idea general, pero que ni me atrevo ni quiero entrar en detalles. ¿Se dan cuenta? Cine hizo preguntas que nada más que se le dan a un iniciado y en la última iniciación, es decir, en el adectado. No ya en iniciaciones inferiores. Y por ello es que tenían que haber estos errores. Y por eso ella pone en negrita esa parte final. Porque esto es lo que está en la carta 23B y él le está aclarando de que nada más que iba a darle idea general. Él no podía entonces hacer la otra interpretación, lamentablemente, pero él era un novato, lo vuelvo a repetir, y él hizo mucho más de lo que el mismo maestro en un principio pensó. Pero lamentablemente quedaron o incluyó este tipo de errores. Y entonces dicen, cuanto Marte y Mercurio y los otros 4 planetas están en una relación con la Tierra, acerca de la cual ningún maestro ni ocultista elevado hablará jamás, ni mucho menos explicará la naturaleza. Así que ella es aquí más específica. Ustedes pueden ir a las cartas, comparar las cartas con esta explicación, etcétera. Y entonces también ella aclaró, porque yo me fui de la nota y no le leí el inciso A. Esto es claro. A, la astronomía nada conoce todavía en realidad de los planetas, ni de los antiguos ni de los descubiertos en los tiempos modernos. Y también ningún planeta compañero de A a Z, es decir, los globos, eso sí, A, B, C y X, Y, Z, que era como le llaman, ahora nosotros le llamamos EFG, pues ninguno de los globos superiores de cualquier cadena del sistema solar puede ser visto, claro. Por eso es que ellos dieron una cosa
parcial y él interpretó una enseñanza total. Y aunque estaba aclarado, no se percató de que eso no era así. Permítaseme afirmar ahora de modo más explícito que la teoría introducida es imposible, con o sin la evidencia adicional proporcionada por la astronomía moderna. La ciencia física puede proporcionar evidencia corroborativa, si bien todavía muy incierta, pero únicamente en lo referente a los cuerpos celestes que estén en el mismo plano de materialidad que nuestro universo objetivo. Marte y Mercurio, Venus y Júpiter, ¿ven? Los que les decía, así como cada uno de los planetas descubiertos hasta la fecha, o los que aún se están por descubrir, son todos per se los representantes en nuestro plano de tales cadenas. Ellos pertenecen todo al sistema solar, pero todos esos planetas físicos como la Tierra son la sede física de una cadena de otros 6 globos que los tenemos que nombrar por letra, pero que ninguno va a descubrir la ciencia astronómica. Como claramente se afirma en una de las numerosas cartas del maestro del señor Cine, existen otras innumerables cadenas manvantáricas de globos habitados por seres inteligentes, tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Figúrense que nosotros imagináramos que ese es el error más grande del cristianismo, ¿no? De que nuestra tierra, en este caso, porque ellos no sabían de mucho de lo demás, que nuestra tierra fuera el único, como se imaginaron, y de hecho está en las escrituras, en los evangelios y en otras, y en el Antiguo Testamento, literalmente hablando, de que todo existe. Jehová hace los cielos y la tierra es lo único, es donde único hay habitantes, es donde único puebla la tierra con Adán primero, con Eva después, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la inmensidad del espacio es para que nada más que existan el reino mineral. Esto es la primera absurdidad de un mal gasto de cosas tan enormes cuando se ve nada más las dimensiones de los sistemas solares y de los sistemas galácticos, etcétera, visibles. Pero ni Marte ni Mercurio pertenecen a nuestra cadena. Esto es lo que ella quería, porque ese es el error de él. Tenían una relación especial con la Tierra, tienen una relación especial con el sistema solar, etcétera. Todo eso es lo que el maestro le podía contestar. Lo demás, él se lo dice. Una idea general, lo demás pertenece a la más alta iniciación. Son lo mismo que los demás planetas. Unidades septenarias en la gran hueste de cadenas de nuestro sistema y de todos los sistemas, le añadiría yo, y todos son tan visibles como son invisibles sus globos superiores. Como a nosotros nos son invisibles los globos superiores de nuestra cadena de sistema solar, de nuestra cadena o cordón del sistema terrestre, pero de la cadena terrestre. Pero cada uno de los demás planetas del sistema solar tienen 6 globos invisibles. Que su vida también sea invisible para nosotros es una de las cosas que psicológicamente se han probado. Que lo que nosotros no podemos concebir, porque ningún sistema repite a otro, ningún sistema es la clonación del sistema que nosotros, por ejemplo, estamos, o de que nosotros seamos una clonación de otro sistema. Y como no son idénticos, la conciencia no se manifiesta idénticamente. Y mientras estemos constreñidos a los niveles inferiores de evolución, no podremos contactar con sistemas evolutivos o entidades evolutivas de otros sistemas que no podemos comprender
ni física, ni psicológica, ni espiritualmente, por estar manifestados por una línea sui generis, que es la de esta cadena planetaria terrestre. Cuando se empezó la obra presente, teniendo la autora la seguridad de que la especulación sobre Marte y Mercurio era errónea, dirigióse a los maestros por escrito, pidiéndoles una explicación y una versión autorizada. Ambas llegaron a su debido tiempo y a continuación se dan extractos de ellas al pie de la letra. Es decir, nos está copiando parte. Fíjense cómo tiene puntos suspensivos, pero está entre comillas. Lo enfatizó también ella en itálica. Y sin embargo, repito, muchos autores que han seguido detrás de ellos, o que siguieron detrás de ella, perdón, de esta obra, y que trataron de acercarse a los maestros, etcétera, nunca ni contradijeron, ni ampliaron, como dijéramos, ni trataron de llevarnos a esto. Porque mediten y cada uno saque su opinión. Porque no deben de sacar conclusiones. Recuerden que en teosofía sacar conclusiones es cerrar la investigación y la posibilidad de alcanzar una verdad más alta que la que podemos alcanzar con nuestro estado de evolución actual. Abre comillas y fíjense que ya no empieza por el inicio, nos está poniendo puntos suspensivos. Es por completo correcto que Marte se halla ahora en un estado de oscuración y que Mercurio comienza justamente a salir del mismo. Es decir, los sistemas no funcionan a la misma vez. Cada cadena planetaria tiene sus características, sus duraciones, su etapa. Entonces Marte estaba en oscuración y Mercurio está saliendo de la oscuración. Podéis añadir que Venus se halla en su última ronda, es decir, la séptima. Por tanto, todos los reinos de Venus están alcanzando el más alto grado de evolución posible dentro de toda esa encarnación del sistema venusino. Y por ello es muy difícil que tengan un cuerpo físico como el nuestro y que podamos conocerlos. Si en la cuarta que nosotros estamos, ya nuestros cuerpos físicos tienen más líquido que sólido, si en ya la sexta raza ya seremos más etéreos que físicos, si en la primera, segunda y tercera ronda fuimos primero más etéreos que físicos y solamente llegamos a ser acuosos en el final y con algunas, vamos a decir, presencia de sólido, en el final de la tercera, ¿cómo podemos nosotros pensar que vamos a llegar allá en una nave y que vamos a ver quiénes están evolucionando en Venus? ¿Cómo podemos comparar nuestra evolución con la séptima ronda de una cadena que es más adelantada que la nuestra? También se ha dicho que es quinta, de Venus? ¿Ven la arrogancia de la mente humana todavía más señalada en esto? Así que si ni Mercurio ni Venus tienen satélite es por las razones y no nos las puede decir. Y entonces nos remite, véase la anterior nota al pie donde se dan esas razones. Es decir, son razones iniciáticas, son razones esotéricas. Y también porque Marte posee 2 satélites a que no tiene derecho. También no nos los explica. Y cita Phobos, el supuesto satélite interno, no es tal satélite. Pero no nos explican lo que es. Pero para que se den cuenta que hay misterios de misterios que no tenemos evolución
para poderlos conocer. Además, ambos, Marte y Mercurio, son cadenas centenarias, tan independientes de los señores y superiores siderales de la Tierra, como vos sois independientes de los principios de Daunlin, que es la forma, como se dijéramos, alemana, de pulgarcito, pulgarcillo, de los cuentos, ¿no? Los cuales eran quizás sus 6 hermanos. Piensa ahora la comparación que nos hace a través de pulgarcillo, con o sin gorro de noche, para encubrir otra cosa más que no nos explica. Ven otra vez los puntos suspensivos. La satisfacción de la curiosidad es para algunos hombres el fin de conocimiento. Lo puso entre comillas, dijo Bacon. Es decir, esto no es del mismo maestro, sino que es de este célebre filósofo, quien estuvo tan en lo justo al formular esta verdad trillada como los que la conocieron antes que él lo estaban al separar a la sabiduría del conocimiento. Aunque esté con mayúscula, sabiduría sí está en mayúscula no tal, y conocimiento nada más la inicial. Conocimiento es manásico. La sabiduría es atmabúdica, de lo más alto, de la expresión del espíritu uno. Hermanos, recuerden que allí ya no hay diferencias. Y al trazar límites a lo que puede darse en un tiempo determinado. Y ahí pone otra vez punto suspensivo. Recordad, y vuelve también de punto suspensivo, el conocimiento reside en cabezas repletas con pensamientos de otros hombres. La sabiduría en mentes atentas al suyo o a lo suyo. Jamás lograréis imprimirlo demasiado profundamente en las mentes de aquellos a quienes comuniquéis algunas de las enseñanzas esotéricas. Resumiendo, hermano, lo que podemos de verdad percatarnos de esta fragmentaria carta del maestro a su verdadera agente en el mundo exterior, que fue HPV. Hermanos, lo tenemos que lograr por la elevación que ella logró y que la hizo digna de recibir esta carta. Pero que también le hicieron a ella tener que soportar todo lo que tuvo que soportar, y tuvo que callar, y tuvo que seguir adelante con nada más la única compensación: seguirle dando a la humanidad las partes de la sabiduría que se les autorizaron a dar, y que culminan no solo en esta obra que es monumental pero fuera de toda serie, sino que completó con la clave de la teosofía y con la voz del silencio. Pero ¿cuánto tuvo que sufrir ella? Antes, durante y después. Eso es lo que nosotros no podemos ni tan siquiera tratar de columbrar con la mente, porque la mente no puede llegar a esa altura. Y entonces sigue ella y nos dice, además, he aquí más extractos de otra carta, de otra, escrita por la misma autoridad, que quizás fue su maestro, quizás fue el maestro KH, que era el que había instruido a Sinet, no sabemos, pero quizás fue el Mahashohan. Recuerden lo que oyeron, lo último que yo vi del misterio de HPV. Se le dio la orden a Chatterjee que cayera de rodillas a sus pies en plena estación de Londres.
Y claro que no era por ella. En ese momento estaba el Mahashohan inspeccionando todo lo de la sociedad. Y es lo que dice la carta. A Chatterjee. Pero nadie sabía eso en aquellos momentos. Hay cosas que tienen que hacer, como si dijéramos, un impacto aún en los seres humanos, aún cuando no lo comprendan. Un ser como él, a través del cuerpo que haya sido, hay que darle la reverencia que estos grandes seres tienen que rendirse. Y Chatterjee tenía su obligación porque era un discípulo ya no solo aceptado, yo creo que él era ya él tenía alguna iniciación o era hijo del maestro. Ese fue uno de los grandes que hizo mucho trabajo por la sociedad bajo las instrucciones de ellos. Y entonces también es incompleto. Ven los puntos suspensivos al inicio. Nuestro globo, como ya se ha enseñado desde un principio, está en el fondo del arco de descenso, donde la materia de nuestras percepciones se manifiesta en su forma más grosera. Estamos saliendo o estamos acabando de salir casi de la cuarta raza, que era la más, y todavía estamos desde un principio, estamos saliendo de este arco de descenso. De aquí que sea racional que los globos que ensombrean a nuestra Tierra deben estar en planos diferentes y superiores. En resumen, como globos están en coadunación, pero no en consustancialidad con nuestra Tierra. Es decir, están unidos a la labor de la Tierra, son parte de la cadena terrestre, pero no de la misma sustancia. La única sustancia densa es la de nuestro planeta. Y por lo tanto pertenecen a otro estado de conciencia por completo distinto. Nuestro planeta, lo mismo que todos cuantos vemos, está adaptado al estado peculiar de la población humana, de su población humana. Es decir, no solo la Tierra, todos los demás que vemos, porque la humanidad es como dijéramos, el reino fundamental de todos los reinos que evolucionan en un planeta físico cualquiera. Ese estado que nos permite contemplar a simple vista los cuerpos siderales coesenciales con nuestro plano y sustancia terrenos. Del mismo modo que sus habitantes respectivos, los de Júpiter, los de Marte y otros, pueden percibir nuestro pequeño mundo, porque nuestros planos de conciencia, diferenciándose como se diferencian en grado, pero siendo los mismos en especie, es decir, en el nivel físico, pero el grado es la conciencia, tiene que ver con la evolución de los principios internos, con la cadena, con la ronda, se hallan en la misma capa de materia diferencial. Vuelve a ver, fíjense qué punto suspensivo. Lo que yo escribí fue, aquí debe ser el maestro Cache porque fue el que le escribió así en estas cosas. Lo que yo escribí fue, el pralaya menor se refiere tan solo a nuestros pequeños cordones de globo. Y ahora ella aclara entre paréntesis, o él mismo aclara entre paréntesis, en aquellos días de confusión verbal, a las cadenas las llamábamos cordones, que ya yo se lo había dicho a ustedes porque ella usó la palabra cordón arriba. Y fíjense que ahí hay puntos suspensivos. Hay tanto que ella no nos pudo hacer llegar. A un cordón o a cadena, ¿no? Así pertenece nuestra Tierra. Esto debió haber mostrado claramente que los demás planetas eran también cordones o cadenas. Vuelve a haber puntos suspensivos.
para que él, refiriéndose al objetante, es decir, a Sinet, percibiese siquiera la silueta vaga de uno de tales planetas, lo pone entre comillas, en los planos superiores. Tiene primero que desembarazarse hasta de las sutiles nubes de la materia astral que se interponen entre él y el plano próximo. Es decir, nuestra conciencia está funcionando en un cerebro muy físico y él no podía haber captado más nada. Fue un intento de que tuviera una tenue silueta vaga de uno de tales planetas. Y Sinet creyó que tenía ya toda la verdad, lo aplicó a lo que su mente concreta como si dijéramos, le pareció, y con ello formó todo eso que después, por alguna razón, ninguno de los autores del siglo XIX y la mitad del siglo XX, el único que no hace mención ya a más nada de eso, fue el señor Taimi, que fue el que tuvo las instrucciones más grandes cuando el tipo, y lo que no se nombró, el que quiera aquí investigar, tiene que investigar en esta obra, tiene que investigar o quedarse con el error que cometió Sinet, que claramente está explicado aquí. Y entonces, HPB agrega, con esto se hace patente por qué no podríamos percibir, ni aún con el auxilio de los mejores telescopios, lo que se halla fuera de nuestro mundo de materia, de este plano físico. Únicamente los que llamamos adeptos, que saben dirigir su visión mental y transferir su conciencia, tanto física como psíquica, a otros planos de existencia, pueden hablar con autoridad acerca de tales asuntos. Y ellos nos dicen bien claramente, ahora vuelve a citar esta comunicación del maestro: llevad la vida necesaria. Vida es mente, emoción, acción, todo es íntegra. Llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Hermano, esto es la única ley. Hay que dominar la físico, los deseos, la mente, esta trinidad de conciencia inferior en la personalidad, para que pueda adquirir, llevar la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poder. La sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. No hay que hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo es dar la vida, darle a la vida el giro que necesita tener. Cuando quiera que seáis capaces de poner a tono, armonía, hermano, poner a tono vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas, con cualquiera de las 7 de la conciencia universal, con aquellas cuerdas extendidas sobre la caja sonora del cosmos con K, no de nuestro sistema solar, no de nuestro sistema galáctico, todo eso es cosmos con C, pero la verdadera música está en el cosmos con K, esa es la caja sonora, vibrando de una eternidad a otra. Cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, únicamente entonces tendréis libertad completa para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto pueda hacerse sin temor. Mientras tanto, sed prudentes. Si lo logramos, ahora no es ni ser prudente, ahora lo que tenemos es que cambiar nuestras vidas. No deis a nuestra generación presente, claro, este era un consejo a ella que estaba haciendo esta labor hasta donde podía.
y hasta donde tenía que ser prudente. No deis a nuestra generación presente las grandes verdades que constituyen la herencia de las razas futuras. No intentéis quitar los velos del secreto del ser y del no ser para quienes son incapaces de ver la significación oculta del heptacordio, las 7 cuerdas, hepta es 7, de Apolo, la lira del dios radiante, en cada una de cuyas 7 cuerdas reside el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos, cuya cáscara tan solo es lo que ha caído ahora en manos de la ciencia moderna. Sed prudentes, decimos prudentes y sabios, y sobre todo, tened cuidado con lo que crean aquellos a quienes enseñáis, no sea que engañándose a sí mismos, engañen a otros, pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Dejad más bien que las cadenas planetarias y otros misterios supercósmicos y subcósmicos, y fíjense que lo pone con C, continúen siendo cosas soñadas para aquellos que ni pueden ver, ni siquiera creen que otros puedan ver. Y tenemos que dejarlo aquí. Haremos la complementación de esto el próximo domingo, que va a ser 5 de septiembre. En la 96. Imaginémonos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. Gracias, hermano, por la conferencia. Estuvo muy bonita. Hermano, tengo 2 preguntas. La primera es, al principio hablamos de los hombres de la 5ª ronda que estaban muy adelantados. Se mencionó a Platón y a Confucio. Y la excepción sería Buda, la sabiduría encarnada y Sankaracharya de la 6ª ronda. Hermano, ¿por qué no menciona a Jesús aquí, Blavatsky? ¿En qué lugar ella lo coloca a Jesús? En otras partes de su obra ella habla de Jesús como un gran iniciado, etcétera, pero es uno de los instructores que canaliza el nivel crístico, que es un nivel todavía de nuestra ronda, parece. Pero lo que particularmente, porque nivel de instrucción quiero decir, lo que parece que ellos tienen que lograr, pues se deja en, vamos a decir, en parte de los secretos. Ella habla de personas que ya expresaron nada más su vida por sí mismos. Jesús es un iniciado que lo expresó el Cristo, que es un instructor mundial, el Bodhisattva de la raza. Platón y bueno, Pitágoras ya no lo nombró, Confucio. Y Confucio se expresaban por ellos mismos y ya habían alcanzado el poder expresar la conciencia promedio de la siguiente ronda. Y el caso de Gautama, que siempre explicó, y ella explicó en algunas de sus obras, es un caso excepcional. Casi nunca se permite que una mónada avance 2 rondas por delante. Sin embargo, no se explica por qué, pero eso hay que ir al misterio del Buda. Creo que es 5º o 6º tomo de la traducción del español de la doctrina secreta. Yo los detalles no me acuerdo. Aparte, ahí hay muchas cosas que son ininteligibles casi para el intelecto. Lo importante de esto
no es, sobre todo, por ejemplo, si tú vas a Isis Sin Velo, busca abajo, si tienes la edición electrónica de Isis Sin Velo, vas a Jesús y verás que es una de las almas que de verdad llegaron a alcanzar una alta evolución. Pero esa evolución culmina como quinta iniciación en el proceso ya en que él asesinan su cuerpo. Y hay casi la certeza, aunque ella no lo da como certeza, de que como Apolonio de Tiana completó esa quinta iniciación. Pero esa quinta iniciación la tiene, por ejemplo, también el maestro KH, y aún en la época de la fundación de la sociedad, el maestro M no, pero el maestro KH sí, tuvo que, vamos a decir, que pasar por un proceso de iniciación. Estos misterios, nosotros aparte no nos aprovechan, lo que nos aprovecha es cambiar la vida, como ese párrafo que yo estaba leyendo ahora al final. Lo importante, si nosotros cambiamos la vida, podemos llegar a ser seres, primero, perfectos, es decir, un adepto. Y si antes, porque estamos todavía en la quinta raza, sexta y séptima, alcanzamos la estatura que KH estaba tratando de alcanzar cuando aquel retiro, busquen la carta, cuando él regresa del retiro y se lo explica a Cine, podía traspasar, que es lo que es convertirse en un hombre de la ronda siguiente, su personalidad a la ronda siguiente. Eso parece que lo habían logrado, seguro, como seres humanos, sin ser el vehículo de un instructor del mundo. Pues, porque esos son enigmas que nosotros no conocemos. Y sí son sacrificios, porque casi todos ellos mueren violentamente, que tienen que hacer para poder de verdad alcanzar un estado de evolución, pero lo tienen que completar como seres humanos corrientes, no como como dijéramos, como la expresión de un ser superior. Ese enigma, por ejemplo, por eso hay tanta discusión de su vida. La tenemos en Krishnamurti. Él ya no le gustaba al final de su vida que le llamaran Krishnamurti o Krishnaji, como ustedes saben que es la costumbre de respeto de los orientales, de los hindúes mismos. K. Porque lo que pasaba por su cuerpo todas las noches, cuando él caía en algunos, la gente espiritista diría en un trance, en algunos estados en que su cuerpo sufría, era algo que estaba en relación con lo oculto, que se dieron cuenta tanto Mary Ludgen como Pupul Jayakar, pero que nunca pudieron entender. Y él lo ratificó antes de morir, le dice, ninguno de ustedes sabe lo que pasó, y ellas dos estaban ahí. Ninguno de ustedes sabe lo que pasó por este cuerpo. ¿Qué energía tan extraordinaria pasó por este cuerpo? Entonces, eso no se nos puede dar, no lo podemos nosotros digerir. Lo único que yo creo que tenemos siempre que sacar, tanto de esto como de las cartas de KH a Cine, como de cualquier enseñanza, hermano, es que hay que cambiar. Es que tenemos que romper con nuestra inferioridad humana, que es ya inferior. Si nosotros aspiramos a la sabiduría, ya eso queda, lo humano tiene que quedar atrás. Tenemos que luchar por el perfeccionamiento de la conciencia, expresar la vida una íntegra, cosa que es muy difícil. Ninguno de nosotros expresa la vida una. Y cuando nosotros vemos cosas que nos revuelven porque son cosas horribles, nosotros reaccionamos mal contra aquello. Yo hoy por poco no puedo ni hablar con usted. Yo creía que me daba una cosa porque se me paralizó casi el almuerzo. Una cosa inconcebible. Y entonces, si uno no tiene esta fortaleza para poder saber que somos una sola vida, aunque haya seres que hagan cosas terribles,
y que no podemos renunciar a la vida porque la vida es una y la vida no aumenta ni disminuye. Y es una totalidad, pero hay cosas que son incompatibles con nuestro cerebro actual. Bueno, y por eso es que no podemos ascender allí. Este es un ascenso a un estado de conciencia, a un estado de vida en que nosotros no rechacemos la vida de nada ni de nadie, aunque se muestre en una fiera de leones, en una fiera de un ser humano fanático, en una fiera de cualquier cosa. Es la vida. Y eso es muy difícil, hermano. Dime la otra pregunta a mí. Sí, tenía que ver con Krishnamurti, hermano. Mencioné ahorita el libro Los Maestros y el Sendero de Lim Bitter. Ahí lo estuve leyendo, hermano, y él decía una cosa bastante perpleja. Decía que en cuerpo astral se iba con Krishnamurti al Chambala y ahí lo presentaba al Buda y a Jesús, y que ellos decían que él iba a ser el avatar. Entonces eso me sorprendió, hermano, por lo que después pasó con Krishnamurti, que él renunció a todo y diciendo que no existían maestros, decía él después. No. Espérate. Estudia bien. Estudia bien. Estudia bien. Él negó que la imagen que uno vea de un maestro sea un maestro. Él negó los seguidores que querían y que se fanatizaron con él y rompió con ellos. No. Krishnamurti, ahí es donde está la cosa. Krishnamurti tuvo que romper porque, como pasa con todas las cosas hoy en el mundo, las personas, en vez de estudiar, profundizar, enseguida, no negó nada. Búscate lo último que él mandó a imprimir, a grabar, y busca lo que él habla allí de la presencia. Pero lo que no quería que se le nombrara, lo que no quería que la prostituyeran, lo que no quería era que la comercializaran y que la siguieran como ciegos. A él no había que seguirlo, como no hay que seguir a nadie. Blavatsky tenía todas las cosas incomprensibles que nosotros. Los maestros para nosotros son nombres, imágenes, y eso todo es falso. Los maestros del sendero están llenos de, como se dice, de símbolos. Que Lim Bitter lo puso en un lenguaje victoriano y que el que lo sigue leyendo en lenguaje victoriano está leyendo la letra muerta. La Biblia también tiene mucha sabiduría y nosotros nada más que repetimos la letra muerta. Los maestros del sendero tienen una sabiduría inmensa que si cualquiera de ustedes lo profundiza, se da cuenta, ay no, pero esto no puede ser aquí dice esto, porque no es la letra muerta. Y les voy a poner, busquen la primera gran iniciación descrita por Lim Bitter. Es en el plano astral y esto y lo otro, y presentan al candidato. Todo eso es una novela. Pero detrás de la novela está la vida. Y cuando él habla de cuando se pronuncia las palabras de iniciación, que eran de Jinarayadasa y Krishnamurti, no es en el plano astral. El ego, el cuerpo causal se disuelve. El cuerpo causal está en el plano astral. Y cuando la conciencia regresa, puede o no formar otra vez un cuerpo causal. Ese nuevo cuerpo causal también está en el plano astral. Lean con inteligencia. No repitan palabras que ustedes no entienden. Para mí, el libro Los Maestros del Sendero, yo ni lo comparto en estudio con nadie. Porque eso lo tiene que hacer la investigación de la propia persona. Y estoy hablando quizás de más, pero yo no puedo quedarme callado con que se calumnia a Lim Bitter.
porque lo leamos al pie de la letra. Él escribió más ocultismo que muchos otros libros tienen de ocultismo. Y en eso yo protesto porque su figura está siendo calumniada por ignorancia. Igual que la de Krishnamurti. Cuando ustedes leen, después de él negarle a una persona, es verdad que algunos que le preguntaban de los que iban detrás de él, esos salieron trasquilados, fueron por lana y salieron trasquilados. Si tú hubieras conocido a Julio Soto y de Soto, que en la década del 40, al terminar la guerra mundial, vino aquí a este valle de Ojai, y hubieras oído su testimonio de lo que él tuvo con... Fíjate que él se había ido de la Sociedad Teosófica, él creía que ya que los maestros no existían, y volvió en el año 49 exactamente, cuando él pudo liquidar toda su vida material en Oriente, porque vivía en el oriente de Cuba, y se mudó a la ciudad de Matanzas. Y fue cuando por primera vez, con 10 años yo tendría, le oí aquello, pero después en su casa le pedí que me lo repitiera. Su experiencia con Krishnamurti. Y me dijo, por eso he regresado, pero no vengo a la Sociedad Teosófica a buscar, vengo a dar. Y me doy cuenta del error que cometí porque la primera vez fui a buscar. Y fui a un valle de Ojai a buscar. Y yo lo que tengo es que dar. Él murió en el 56. Y todavía yo lo sigo extrañando como el segundo padre que fue de mi vida. Porque papá se murió a los 2 años de llegar él a Matanza. Y fue mi segundo padre por esto que me enseñó de Krishnamurti. Pero que yo no puedo estar hablando de estas cosas. Esto hay que callarlo mientras no tengamos la madurez para poderlo. Pero hermano, sí protesto de estas interpretaciones. Él no dijo nunca que los maestros no existieran. Que la imagen que nos hacemos de ellos es lo que es falsa. Su realidad es otra cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo. Dígame. Adelante, Georgina. Mira, está casi en la parte final cuando refiere que dice que cuando se haya estudiado por completo la música de las esferas, correcto, entonces tendréis libertad completa para compartir vuestro saber. En el libro de Edward Shore, cuando habla de los grandes iniciados, precisamente creo que es Pitágoras, a uno de los que se le, no sé si está bien la palabra, adjudica, ¿sí? Aparte del teorema de Pitágoras, ¿sí? Él tiene la teoría de la música de las esferas. Entonces, leyendo esto, quiero yo entender que por eso él pudo compartir pues el conocimiento, vamos. ¿Estoy bien o estoy mal? Claro, mira, Pitágoras es otro de los grandes iniciados lleno de misterio. Se sabe que él lo obtuvo todo en la India, porque de Platón no se sabe tanto si lo recibió en parte de Sócrates, en parte herencia del mismo Pitágoras, que fue él vive mucho después de Pitágoras, pero hasta dónde estos iniciados tuvieron una sucesión no se sabe. Pero Pitágoras es un ser autorrealizado totalmente en la India. Y es después de Orfeo, que no sabemos quién fue, el que tiene que, claro, dio la vida, porque Pitágoras, tú sabes que el experimento de Pitágoras dio contra eso, contra el dogmatismo de su época, contra la ausencia de verdadera estatura. Y unos dicen que lo mataron, pero hay testigos de los que estuvieron que su cuerpo se volvió luz o fuego. No importa la palabra que hayan usado. Son seres que nosotros no podemos
Por eso tienen esto, el heptacordio, es decir, su constitución centenaria ya se completa. Son, ¿cómo se llama? Verdaderos autorrealizados. Ahora, después, ¿cómo tú vas a saber la estatura que ya tienen? Porque el adectado es que ya en esta raza, cuando termine la raza, van a ser una sola jerarquía. Pero ¿cuáles de ellos, como componentes atómicos de ese cuerpo, que es una jerarquía, porque ninguno de ellos ya es un individuo, pueden transferir a la siguiente ronda, porque esto es por ronda, la integridad de su conciencia en que alcanzaron el adectado? Depende de esa evolución que continúa, de la cual KH reconoce que M ya sí la tenía, pero él no la había alcanzado. Y sin embargo, los dos son como dos gotas de agua iguales que se responsabilizan con la sociedad teosófica, pero no tenían la misma evolución. Pero ¿cuál la y diferencia entre los dos? No, ¿cómo podemos saberlo si nosotros no estamos ni a la altura de un discípulo? Hermanos, a esto hay que acercarse no solo con el cerebro, con la mente concreta. A esto hay que acercarse con el corazón para poder sacar primero entre palabras, después entre sílabas, después entre letras. ¿Se dan cuenta? Es decir, desmenuzar lo que constituye las palabras, lo que constituyen las sílabas. Porque es que esto es el verdadero ocultismo. Es poder leer en conciencia las palabras que nos transmitieron en los libros. Si no, estamos en el mismo nivel de ignorancia de antes de aún abrir la primera hora teosófica o asistir a la primera logia teosófica. Y eso es por uno mismo. No sé si le he podido contestar del todo. Sí, gracias, mi querido hermano Gaspar, porque realmente me quedé un poquito así como ver la palabra de la música de las esferas. Dije, caray, me llevó inmediatamente a Pitágoras. Yo hice de hecho un trabajo sobre Pitágoras y cuando iba leyendo a Edward Shore, me iba yo así como que imaginando a Pitágoras ahí parado y viendo la bóveda celeste, ¿no? Todo el universo. Y bueno, yo a lo mejor cuando lo leí estaba media fumada de algo, que no sé qué fue, porque me fui imaginando así como que veía, que oía y que las esferas girando. No te imaginas. Eso, mire, no se arrepiente de tener imaginación, pero lo único que la imaginación nunca va a poder llegar a la realidad, pero sí la va a acercar si la imaginación es sincera y va con aspiración hacia lo alto. Pero nos falta mucho para llegar a poder, como dijéramos, realizar algo de lo que fue Pitágoras o cualquiera de estos seres. Definitivamente, mi hermano Gaspar, gracias. No, por nada. Los iniciados de Shuré fue una obra colosal, pero una obra que, oíganme, no es fácil. Bien, hermano, el próximo domingo seguiremos. Es 5 de septiembre. Espero no tener retraso, pero vamos a tener un programa antes sobre lo que es la armonía. Ya saldrá el anuncio. Ay, sí, hermano. Ya salió, entonces, ya salió. Oh, ya salió. Ya bueno, salió, los que no lo tengan, yo se los haré para que puedan. No tiene grandes misterios. Es un intento de poder relacionar la armonía con ciertas realizaciones internas, porque claro, todo es un camino hacia lo verdaderamente profundo. No nos quedamos nunca en la rama. Hay que llegar primero de la rama al tronco, del tronco a la raíz, de la raíz al total. Pero bueno, espero que no haya atraso, pero si ven que me atraso un poquitico o algo, pues de todas maneras no suspenderemos este estudio. Gracias por
A los hermanos de España, sobre todo, les doy mi gratitud Gracias. desde el corazón. Gracias, Gaspar. por Gracias tanto que ustedes a ti, persiguen. Gaspar. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos, adiós. Gracias, Gaspar, Gracias. bye bye.